En esta ocasión vamos a hablar sobre ototoxicidad auditiva y vestibular y para ello contamos con la colaboración de la doctora Lizeth Martínez. Ella es fonoaudióloga en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también parte del staff de la Universidad Autónoma de Honduras. En esta ocasión, gracias doctora por estarnos colaborando. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Si por favor todos ponen en silencio sus micrófonos. Ok, en esta charla vamos a hacer una pequeña revisión y repaso de algunos fenómenos ototóxicos auditivos y vestibulares provocados por diversos grupos farmacológicos, cuáles son estos mecanismos fisiopatológicos y las lesiones histológicas que inducen. También vamos a mencionar algunos factores de riesgo y métodos de monitorización de ototoxicidad y también un análisis de los efectos tóxicos que sobre el oído interno van a ejercer algunos productos químicos industriales y algunas enfermedades metabólicas. A la vez vamos a valorar la ototoxicidad durante el desarrollo fetal y vamos a terminar con profilaxis y tratamiento. En cuanto a la definición, pues se habla que la ototoxicidad se puede definir como aquellas perturbaciones transitorias o definitivas de la función auditiva o vestibular que pueden ser provocadas por algunos fármacos o por diversas sustancias químicas no farmacológicas. Es importante, ¿verdad?, que tengamos esto claro, de que no solo medicamentos nos van a poder provocar ototoxicidad, sino hay una diversa cantidad de otras sustancias, y por eso los clasificamos en dos grupos, los fármacos ototóxicos y los ototóxicos no farmacológicos. A la par, podemos observar en este cuadro algunas de los que forman parte de este grupo, como entre los antibióticos, el grupo que más resalta van a ser los aminoglucósidos, ¿verdad?, que ya tenemos entendido que son de los medicamentos que mayor toxicidad tienden a producir, sobre todo aquellos medicamentos como la streptomicina, neomicina, kanamicina, amikacina. Entre otros medicamentos tenemos los polipéptidos, las tetraciclinas, algunos diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, antiinflamatorios como los salicilatos, derivados de la quinina, como la quinina, cloroquina, algunos antineoplásicos, que aquí el más utilizado y el que más toxicidad produce es el cisplatino, y otros fármacos como el pentobarbital o la hexadina. Entre los ototóxicos no farmacológicos, pues encontramos productos como el plomo, yodo, plata, mercurio, benzol, algunos químicos como el alcohol etílico, metílico, monóxido de carbono, algunos tóxicos como el tabaco, alcohol y otras drogas adictivas. Importante que tengamos en cuenta que muchas de estas sustancias se encuentran en cosas que utilizamos en nuestro diario vivir, por ejemplo, en lo del monóxido de carbono, en aquellos carros que andan como tirando ese montón de humo, en algunas de utensilios que utilizamos en nuestras casas. Entonces, estamos expuestos, son dosis mínimas en algunos casos, ¿verdad? Pero nos vemos afectados por esto. La ototoxicidad, pues, su investigación moderna se da aproximadamente desde 1940 con la introducción de la streptomicina, cuando esta inicia en la práctica clínica y se dan cuenta de que produce una serie de efectos adversos a nivel del oído interno. Importante tener en cuenta que la OMS ha estimado que la prevalencia de pérdida auditiva discapacitante es aproximadamente del 5% en la población mundial. Por eso la importancia también de realizar en momentos oportunos estos estudios que nos pueden ayudar a prevenir o a identificar de forma oportuna alguna alteración a nivel auditivo. Entonces, existen diferentes mecanismos de la cual se va a producir la ototoxicidad, en la cual van a intervenir una serie de aspectos celulares. Entre ellos va a haber una alteración en la captación celular, sobre todo en la formación de metabolitos citotóxicos por algunas sustancias ototóxicas o fármacos, y también algunas explosiones de algunos iones a nivel intracelular. También va a existir una predisposición genética, que en esta vamos a encontrar algunas personas que van a tener una mayor susceptibilidad a que diversos medicamentos, como un ejemplo los aminoglucósidos, puedan provocar mayor toxicidad a nivel auditivo. Sobre todo se habla de algunas alteraciones a nivel de algunos genes o cromosomas, algunos tipos de mutaciones que tienden a provocar alteraciones a nivel mitocondrial.
También van a existir alteraciones de receptores de membrana de las células ciliadas externas o internas que van a provocar alteraciones como inhibición reversible, alteración de la transducción mecanoeléctrica, un bloqueo reversible de los canales de calcio, inhibición reversible de los receptores purinérgicos y de los receptores colinérgicos. Al final, cuando hablemos del tratamiento, pues nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a estos mecanismos de ototoxicidad, también van a estar destinados a algunos tratamientos para ayudar a prevenir. La ACHA nos define la ototoxicidad como una disminución de 20 decibeles o más en el umbral de tonos puros a una frecuencia o mayor disminución en dos frecuencias adyacentes. También como una pérdida de respuesta en 3 frecuencias de pruebas consecutivas en las que estas se obtienen previamente cuando se utilizan autoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Según la función comprometida y la sintomatología que el paciente vaya a desarrollar, esto lo vamos a clasificar en 2 tipos. Hablamos de una ototoxicidad coclear cuando el daño va a estar dado a nivel del órgano de Corti y de una ototoxicidad vestibular cuando el daño va a estar en el órgano del equilibrio. De acuerdo a la evolución en el tiempo, pues las vamos a clasificar en aguda, cuando va a ser reversible, y crónica, cuando es ya un daño irreversible. En la imagen de la par, podemos, a su lado izquierdo, pueden observar cómo a nivel del oído interno, todos estos diversos fármacos que les estaba mencionando van a tener alteraciones. Miramos que a nivel de la estría vascular van a actuar algunos medicamentos como los aminoglucósidos, el cisplatino, los salicilatos, la quinina. Otros van a actuar a nivel de las células ciliadas internas y células ciliadas externas, como los salicilatos, quinina, carboplatino, cisplatino, ¿verdad? Todos estos también provocando alteración a nivel del ganglio espiral algunos, otros a nivel de la ventana redonda. Entonces, todo esto, ¿verdad?, afectando a nivel de oído interno. En cuanto a la toxicidad coclear, pues esta va a abarcar desde un pequeño incremento en el umbral de audición, solamente detectable a través de una audiometría hasta la sordera completa. Casi siempre la primera manifestación va a ser la presencia de acúfenos. Estos van a tener características como que van a ser bilaterales, van a tener un inicio brusco y una gran intensidad, pudiendo evolucionar o no a una pérdida auditiva. En el caso de la toxicidad vestibular, pues en esta se refiere a que hay intoxicación del aparato sensorial vestibular que va a provocar un síndrome vestibular periférico. Esto se va a deber o va a ser secundario a una intoxicación de los estereocilios y los quinocilios, sobre todo en la zona ampular de los canales semicirculares, y también de la mácula utricular y sacular. Esto se va a manifestar con síntomas como vértigo, náuseas, mareos y nistagmo, y va a evolucionar de forma lenta y progresiva. Casi siempre lo diagnosticamos en etapas tardías porque son las manifestaciones que más tarde se presentan. Este cuadro me gustó porque podemos clasificar cómo algunos tipos o grupos de fármacos van a tener mayormente una toxicidad coclear o vestibular o ambas. En el caso de antibióticos como el grupo de los aminoglucósidos, los antimaláricos y los agentes antineoplásicos, podemos observar que el mayor tipo de toxicidad va a ser mixta. En cambio, antibióticos como los macrólidos o los diuréticos de asa y los AINES van a tener mayormente una ototoxicidad de tipo coclear. En algunos casos, pues se va a ver afectado el nervio auditivo, como podemos ver con los antibióticos glucopeptídicos o con los aminoglucósidos. Aquí también tener en cuenta que medicamentos como este grupo de aminoglucósidos tienden a tener una toxicidad irreversible. En cambio, medicamentos como los macrólidos, los antimaláricos, los diuréticos de asa y los salicilatos, su toxicidad tiende a ser mayormente de aspecto reversible. Entonces, esto le da una oportunidad al paciente de poder recuperar si ha tenido una pérdida auditiva o mejorar esos síntomas, tanto auditivos como vestibulares que se presenten. Existen diferentes tipos de clasificaciones para el grado de pérdida auditiva de acuerdo a diferentes asociaciones o grupos que las han llevado a cabo y en este caso les voy a presentar 2. Una va a ser los criterios de toxicidad, de terminología para eventos adversos, que nos clasifica o nos define la ototoxicidad del grado 1 al grado 4. Grado 1 y grado 2 van a ser aquellos que presenten cambios de umbral o pérdida de 15 hasta 90 decibeles con respecto a la línea de base, que va a ser en al menos un oído afectado. El grado 3 y grado 4, pues ya miramos en el grado 3 va a haber una pérdida auditiva que va a ser suficiente para indicar una intervención terapéutica.
incluyendo aquí prótesis auditivas. Y en el grado 4, pues aquellos pacientes que ya van a ser candidatos a implante coclear y que van a requerir alguna atención adicional para mejorar el habla y el lenguaje. Tenemos también esta clasificación de pérdida auditiva de Brock, que en esta lo va a clasificar desde el grado 0 hasta el grado 4. El grado 3 y el grado 4, pues aquí vamos a ver pérdidas que van a ser mayormente, se va a ver mayormente afectados en las frecuencias, con el rango de las frecuencias del habla. Ya indagando más en los medicamentos ototóxicos, vamos a comenzar con el grupo de los antibióticos. En este caso nos vamos a referir específicamente a los aminoglucósidos. En estos, pues hablamos que van a ser fármacos de estructura policatiónica, son hidrosolubles y eficaces mayormente sobre las bacterias gram negativas. Su mecanismo de acción consiste en inhibir irreversiblemente la síntesis de proteína. Estas se van a unir a proteínas específicas de la unidad 30S de los ribosomas. Estos van a ser especialmente tóxicos para las células ciliadas cocleovestibulares. Se dice que la streptomicina y la gentamicina van a mostrar una mayor toxicidad sobre las células ciliadas vestibulares. En cambio, la neomicina, la kanamicina y amicacina lesionan de forma predominante las células ciliadas cocleares. Existe una incidencia de ototoxicidad por aminoglucósidos entre el 2.5% a 20% de casos. En cuanto a factores de riesgo de personas que van a tener mayor susceptibilidad a desarrollar toxicidad auditiva o vestibular por aminoglucósidos, van a intervenir una serie de situaciones que van a ser propias del tratamiento o ajenas a este. Entre eso vamos a tener el tipo de aminoglucósidos, como observamos en este cuadro de la par, donde podemos ver que medicamentos como la dihidroestreptomicina, la kanamicina y neomicina van a tener una mayor toxicidad coclear. En cambio, medicamentos como la streptomicina y la gentamicina van a tener una toxicidad mayormente vestibular. En cuanto a otras situaciones que van a intervenir, va a ser la duración del tratamiento. Aquí se habla que toda terapéutica con aminoglucósidos debe ser limitada, debemos evitar tratamientos prolongados. La dosis, esto es importante porque llegan a saturar los compartimentos del oído interno. Otra de las situaciones va a ser la pauta y modalidad del tratamiento. Se prefiere la vía intramuscular a la vía endovenosa y se recomienda que se apliquen dosis únicas al día porque esto evita o disminuye la toxicidad. En factores ajenos al tratamiento vamos a tener la edad, se van a ver sobre todo afectados aquellos pacientes en los extremos de la vida, niños y ancianos. Cuando exista también una susceptibilidad individual hereditaria, ya les mencionaba, que existen personas que tienen algunas alteraciones o mutaciones en algunos genes o cromosomas que van a provocar que sea más fácil desarrollar una ototoxicidad. También el uso concomitante de diuréticos de asa u otros fármacos que van a disminuir la función renal. Estamos hablando que sería aplicar 2 medicamentos ototóxicos, entonces va a provocar mayor daño. También en aquellos pacientes que están expuestos a ruidos ambientales elevados o que tienen el antecedente de una hipoacusia neurosensorial previa, van a poder desarrollar una mayor pérdida. También la lesión renal, ya que los aminoglucósidos van a ser eliminados por filtración glomerular. En cuanto a los mecanismos de toxicidad de los aminoglucósidos, es importante que tengamos en cuenta que estos medicamentos tienen capacidad de acumularse de forma progresiva en la perilinfa y en la endolinfa del oído interno. En esto vamos a observar que puede haber una inhibición de la síntesis proteica a nivel ribosomal, una inhibición de la captación y metabolismo celular de los hidratos de carbono con fines energéticos por parte de las células ciliadas externas. Vamos a tener también bloqueo reversible de los canales de calcio y de otros canales de transducción mecanoeléctrica. Podemos tener inhibición de una ATPasa sodio-potasio dependiente y formación de un metabolito intermediario citotóxico secundario del medicamento. Todo esto va a llevar a una destrucción selectiva de las células sensoriales cocleares o vestibulares, provocando así una alteración en la estría vascular. En la cóclea, las células ciliadas externas son las primeras en afectarse, con posterioridad se lesionan las células ciliadas internas. En cuanto al en el feto, hablamos que el paso a través de la placenta de aminoglucósidos va a ser máximo durante el primer y tercer trimestre del embarazo. He aquí la importancia de tener en cuenta cuando se van a aplicar estos medicamentos en mujeres embarazadas, ver en qué trimestre están, porque pueden provocar un daño secundario, ¿verdad?, en el feto. Esto va a llevar a alteraciones cocleovestibulares
y se ha descrito que la ototoxicidad por aminoglucósidos en el periodo neonatal va a variar del 0 a 36%, que medicamentos que más se han usado en recién nacidos son la micacina y la gentamicina, que también pueden llegar a provocar alteraciones a nivel auditivo. Tener en cuenta que en nuestro país no se aplica un tamizaje neonatal auditivo, por lo tanto, todos estos pacientes que puedan estar en riesgo es necesario posteriormente realizarle estudios para identificar a tiempo si va a haber alguna alteración. En cuanto a los diuréticos de asa, pues hablamos que son compuestos que tienen su lugar de acción, sobre todo en las células epiteliales del asa de Henle, donde van a inhibir la reabsorción de los iones sodio, potasio y cloro por la bomba de sodio-potasio. Los más utilizados tienden a ser la furosemida y la bumetanida, y en este caso de los mecanismos de ototoxicidad se van a deber a una actuación sobre el sistema endolinfático que va a provocar inhibición del transporte activo a partir de la negativización del potencial endococlear. También vamos a tener una disminución de la permeabilidad de las membranas y esto va a provocar una mayor concentración de sodio en la endolinfa. Se va a inhibir el contrasporte de sodio, potasio, cloro, que va a provocar edema celular. Se ha visto que en unidades de cuidados intensivos neonatales se utilizan frecuentemente medicamentos diuréticos como la furosemida para enfermedades de membrana hialina. También son pacientes que uno tiene que posteriormente seguir sus estudios audiológicos para valorar porque pueden provocar ototoxicidad, debido a que en estos recién nacidos vamos a encontrar una disminución de la capacidad de excreción y secreción renal por una inmadurez enzimática y vamos a tener abertura de los espacios endolinfáticos, que esto va a acontecer tan pronto como la cóclea empieza a reaccionar ante estímulos acústicos. Así va a permitir el acceso de agentes ototóxicos al oído interno. En cuanto a los salicilatos, pues este su mecanismo de acción se basa en inhibir la actividad de la ciclooxigenasa, disminuyendo así la formación de precursores de las prostaglandinas y tromboxanos a partir del ácido araquidónico. Estos tienen la característica que penetran rápidamente en la cóclea y aproximadamente en 1 hora ya aparecen en las células ciliares externas y en las neuronas del ganglio espiral. Estas van a llegar a lograr su concentración máxima en la perilinfa en aproximadamente 2 horas. Se dice que el uso de dosis altas de estos medicamentos entre 6 y 8 gramos al día va a ocasionar una hipoacusia neurosensorial de instauración precoz. Se va a caracterizar porque va a ser simétrica, bilateral y va a ser temporal, porque una vez que suspendamos los medicamentos, el paciente en un periodo de 2 a 4 días tras finalizar el tratamiento, pues va a recuperar su audición. Por eso se dice que esta tiene una toxicidad reversible. En cuanto a, también puede provocar acúfenos tonales y de alta frecuencia, y en cuanto a su mecanismo de ototoxicidad, pues se ha descrito que disminuyen la corriente sanguínea coclear y provocan una alteración de la micromecánica de las células ciliares externas a nivel de la estría vascular. Se están produciendo prostaglandinas que con el uso de los salicilatos se va a ver inhibido. Entonces esto va a llevar consecuentemente a anomalías como hemorragia en los conductos semicirculares en el órgano de Corti, también una vasoconstricción de los capilares de la estría vascular y edema de las células endoteliales. En cuanto a los antineoplásicos, ya les mencionaba al principio que son varios los antineoplásicos. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que el cisplatino va a ser el más ototóxico y el que mayormente se utiliza. Este va a estar indicado para neoplasias cervicofaciales, neoplasias de pulmón, testículo, vejiga y otros tumores. La captación de cisplatino por la estría vascular es doble o triple que en el órgano de Corti. En estos casos, las células ciliares externas son las que se afectan en primer lugar a nivel de la espira basal de la cóclea. También esto podría relacionarse con estrés oxidativo y mutaciones en genes mitocondriales. Se ha descrito que hay pérdidas auditivas con una incidencia del 20 a 90% utilizando dosis estándar de cisplatino de 120 miligramos por metro. La hipoacusia que va a pasar por estos medicamentos, que va a ser inducida por cisplatino, tiene las características que va a ser bilateral y aparece durante la administración del tratamiento o incluso puede aparecer años más tarde. Va a afectar inicialmente a frecuencias agudas y causa problemas en la discriminación de la palabra y la pérdida auditiva suele ser permanente. En cuanto a los mecanismos de ototoxicidad, por el cisplatino vamos a tener que va a provocar una inhibición de la actividad de la ATPasa, inhibición de la función del complejo de adenilato ciclasa,
podemos tener una inhibición de los canales de calcio, existencia de metabolitos tóxicos del cisplatino, que esto es como la teoría que más se aplica, y también existen factores de riesgo, así como los aminoglucósidos, que van a permitir en la persona tener una mayor susceptibilidad a que provoque toxicidad auditiva o vestibular. En el caso de la dosis y modalidad de tratamiento, pues se habla que el cisplatino tiene un efecto acumulativo. Por eso se recomienda que cuando se esté aplicando este tratamiento sean espaciados, que pasen por lo menos un par de semanas antes de que se aplique la nueva dosis, que se estén midiendo los valores séricos acumulativos, porque esto va a generar una toxicidad sumamente importante. Lo otro es que se utilicen dosis mínimas para que no se vean mayores efectos. Lo mismo la edad, pues van a ser en los rangos, en los extremos de la vida, va a ser mayor afectación de niños y ancianos, el uso concomitante de otros fármacos ototóxicos, cualquiera de la lista que ya les había mencionado, y también medir los niveles plasmáticos de cisplatino, pues han realizado estudios donde se ha encontrado que valores menos de 1 miligramo por litro no llegan a desarrollar efectos ototóxicos. Este es un estudio que realizaron, bueno, es una revisión sistemática que realizaron respecto a las terapias de cáncer y la ototoxicidad. Entonces, en estos estudios, por ejemplo, en el primero, podemos ver que fue en pacientes con carcinoma testicular. Aquí la prevalencia de ototoxicidad fue el 20% presentaron síntomas ototóxicos, en los cuales aquí prevalecieron el tinnitus en un 59%, pérdida auditiva en un 18% o ambos en un 23%. Estos algunos fueron de carácter bilateral en un 81% y se encontraron alteraciones en el audiograma en el 66% de los pacientes. Este otro, el que fue realizado en el 2008, pues también aquí aplicaron la escala que ya les había mencionado, la clasificación de Brock, donde encontraron que varios de sus pacientes tenían una pérdida mayor, que tenían de un grado 1 por la pérdida auditiva, solo usando carboplatino solo. Y en los pacientes que usaron la combinación de carboplatino más cisplatino, tenían una alteración en el 70% de los pacientes. Entonces miramos cómo el cisplatino, lo que les mencionaba, es el más ototóxico de todos. Y así podemos observar en los demás estudios cómo todos estos medicamentos, al utilizarse en la quimioterapia, provocan siempre un daño a nivel auditivo. En cuanto a la ototoxicidad local, pues esta va a ser a través de preparados óticos tópicos en forma de gotas. Aquí ejemplos de ellos van a ser la neomicina y la polimixina. Se han descrito diferentes hipótesis sobre la escasa ototoxicidad local debido a que la mayoría de estudios que se han realizado han sido en animales y los que se han hecho en personas no han sido de forma concluyente. Alguna de estas hipótesis se habla de la dificultad de llegada del preparado al oído medio o al oído interno. Esto empieza desde el conducto auditivo externo. Tener en cuenta aquí que la piel del conducto, la membrana timpánica, todas estas estructuras que van a impedir que llegue hasta el oído interno. También la existencia de un gradiente de presión positivo hacia el oído externo que se va a oponer a la penetración de las gotas, una mucosa del oído medio engrosada por algún cuadro infeccioso o inflamatorio, y también las técnicas de esterilización incorrecta. Se ha visto que la mayoría de pacientes se aplican de forma incorrecta las gotas óticas porque no sienten el sabor de estas gotas a nivel de no pasa a través de las trompas eustacas a llegar hasta la nasofaringe, entonces no se están aplicando de forma correcta. Todas estas situaciones han llevado como a poner en duda si hay una ototoxicidad local. En un estudio que realizaron en Estados Unidos se dieron cuenta que el 80% de los otorrinos utilizaban gotas óticas. Entonces, lo que sí recomendaban es que fuera siempre en pacientes que tuvieran alguna infección, que fueran oídos infectados. Y la otra cosa es que también cuando tenemos un oído que su membrana timpánica está íntegra, no tenemos ningún problema de que pueda desarrollar ototoxicidad. Entonces, se han descrito recomendaciones de uso de preparados ototóxicos por vía tópica. Entre ellos vamos a tener que es mejor utilizar preparados tópicos libres de potencial ototóxico sobre los que sí tienen una capacidad lesiva. También, si se utilizan gotas ototóxicas, hacerlo en oídos infectados, ya se los mencionaba. Informar al paciente de riesgo de posible ototoxicidad, pero también explicar que hay otras opciones de tratamiento que podemos darle. Explicar signos de alarma, de ototoxicidad, como acúfeno, vértigo o aumento de su hipoacusia. Y también pues avisarle, ¿verdad?, que en el caso de que presentara alguno de estos, tiene que visitar inmediatamente un especialista para ser evaluado.
En cuanto a la ototoxicidad industrial, el principal riesgo de alteración de la función auditiva que padecen algunos trabajadores es la exposición propiamente a niveles elevados de ruido durante su horario laboral. Esta es una de las causas más frecuentes de hipoacusia en la sociedad industrial. Aquí se ha visto que hay una exposición a productos químicos, metales pesados como el arsénico, plomo, cadmio, o solventes orgánicos como el benzol, benceno, tolueno, disulfuro de carbono, que estos van a conllevar a una disfunción auditiva por efecto depresor en el sistema nervioso central, con una posterior afección de las porciones centrales de la vía auditiva. En este caso podemos encontrar la existencia de alteraciones a nivel de los potenciales auditivos corticales. En cuanto a los tóxicos endógenos, aquí vamos a ver que algunas alteraciones en el metabolismo de algunas sustancias a nivel endógeno van a poder provocar alteraciones a nivel auditivo. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta que la estría vascular es el tejido del oído interno que mayor actividad metabólica posee. Aquí van a existir cambios en la concentración de oxígeno y en el metabolismo de la glucosa que van a provocar disfunciones del oído interno. El órgano de Corti, en cambio, va a poseer un metabolismo glucolítico. Entonces, situaciones como la hiperbilirrubinemia van a ser de las que van a poder provocarnos alguna alteración a nivel auditivo vestibular. Entonces, si recordamos, la ictericia va a ser un signo que con carácter fisiológico puede aparecer hasta en el 75% de los recién nacidos durante los primeros días de vida, y que en un solo 8% de estos niños va a corresponder a formas patológicas, que casi siempre va a ser secundario a incompatibilidades sanguíneas materno-fetal, sobre todo asociadas al grupo RH. Entonces, en situaciones como el kerníquerus, como ya tenemos una afectación a nivel central, se va a caracterizar sobre todo por alteraciones auditivas. En este caso, el paciente puede tener hipoacusia neurosensorial bilateral grave o profunda en la mayoría de los casos. Es que aquí se va a ver una afectación de los núcleos cocleares bulboprotuberenciales y pueden provocar neuropatías auditivas, disincronía auditiva o propiamente las pérdidas auditivas. Por eso aquí en estos pacientes sí es importante tener un seguimiento con ellos. Van a existir factores de riesgo de hipoacusia neonatal. Vamos a tener recién nacidos a términos que tengan bilirrubina sérica mayor de 15 miligramos por 100 ml y aquellos recién nacidos pretérminos con cifras mayores a 12.5 miligramos por ml. Entonces, estos pacientes que tienen factores de riesgo, estos niveles séricos, hay que realizar estudios audiológicos. En cuanto a las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, pues aquí lo más importante es enfermedades como la diabetes. Se ha visto que hay una mayor incidencia de hipoacusia neurosensorial. El grado de pérdida auditiva parece estar correlacionado con la progresión de la enfermedad. En este caso podemos encontrar hipoacusias neurosensoriales de origen coclear o retrococlear y vamos a ver alteraciones funcionales de las células ciliares externas, va a haber un aumento en los umbrales audiométricos en las frecuencias agudas y también alteraciones en la discriminación de la palabra. Esto a nivel fisiopatológico se va a deber a una alteración de la micromecánica coclear que va a llevar a alteraciones microangiopáticas cocleares que van a provocar modificaciones del aporte sanguíneo. Como ya sabemos, enfermedades como la diabetes van a provocar una alteración a nivel de la microcirculación. Entonces, esto va a desembocar en procesos degenerativos del ganglio espiral, de las fibras del nervio auditivo y el órgano de Corti. Otra de las situaciones que nos puede generar ototoxicidad va a ser la radioterapia. En este caso, la radioterapia es utilizada en el tratamiento de los tumores de cabeza y cuello y puede inducir una hipoacusia neurosensorial, ya que la cóclea y la vía auditiva casi siempre están a menudo incluidos en el campo de radiación de estos tumores. El riesgo de hipoacusia neurosensorial tras radioterapia es dosis dependiente. Nuestro libro de base, Suárez, nos menciona que valores aplicados de 45 a 50, mayores de 45 a 50 grays, pueden inducir esta hipoacusia. Las características de esta hipoacusia suelen ser irreversibles, progresivas y mayor afectación de frecuencias agudas. En el estudio de las que se valoraron, que se hizo esta revisión de la ototoxicidad y las terapias de cáncer, pues se vio que aquí hablan de dosis menores, aquí hablan de dosis mayores de 30 grays de radiación en la nasofaringe posterior y la mastoides, van a tener un riesgo de desarrollar otitis media serosa y pérdida de audición conductiva. Tener en cuenta que no siempre la manifestación va a ser solo pérdida auditiva. Aquí podemos tener una serie de manifestaciones que tenemos que valorar siempre. Entonces, tener en cuenta, ya les he mencionado acúfenos, pérdida auditiva, vértigo, nistagmo, otitis media serosa.
y también otras alteraciones vestibulares. Entonces, en cuanto a la radiación que afecta al conducto auditivo externo, pues aquí se ha visto que estos desarrollan una mayor susceptibilidad para desarrollar infecciones a nivel por alteración de tejidos blandos y también la producción excesiva de cerumen o cerumen seco que tiende a provocar que el paciente esté visitando frecuentemente el otorrino para la extirpación periódica. La radiación a la cóclea pues, puede conducir a una pérdida auditiva neurosensorial. El mecanismo exacto de este es desconocido, pero se cree que está relacionado con el daño directo al aparato coclear o a pequeños vasos que van a generar hipoxia e involucran estructuras del oído interno. También cuando se ve afectada el tronco encefálico puede contribuir indirectamente a la pérdida auditiva y en esta la pérdida auditiva es generalmente permanente, progresiva. El inicio puede ocurrir durante la fase aguda del tratamiento o posterior al tratamiento. Una de las del boom ahorita, que es el COVID-19, pues se han hecho revisiones y como ya les había mencionado al principio, entre los grupos que pueden provocar ototoxicidad se encuentran las quininas. Recordemos que uno de los medicamentos en las múltiples terapias que se están utilizando actualmente para el COVID es la hidroxicloroquina, que en muchos lados ya se dejó de usar, sin embargo, se estuvo usando bastante tiempo y en algunos países se sigue utilizando. Entonces, recordar que la dosis usada para infección por COVID-19 es considerablemente más alta que la dosis habitual para el tratamiento de malaria. Por lo tanto, es plausible que los efectos ototóxicos sean mayores. Hay que tener en cuenta que las personas con pérdida auditiva, tinnitus o que refieran desequilibrio, deben ser referidas para una evaluación auditiva e intervenciones una vez que estas estén estables. Los mecanismos que se han descrito de toxicidad son una disfunción celular ciliada externa e inhibición de los canales de sodio posináptico que van a funcionar en las células del ganglio espiral coclear. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues hablamos de síntomas auditivos, esto es cuando se ve afectado, ¿verdad?, el laberinto anterior o coclear, o cuando tengamos una afectación del laberinto posterior, nos va a provocar manifestaciones vestibulares, o ambos a la vez. Entonces, en los síntomas auditivos tenemos acúfenos, que estos tienden a ser de tonalidad aguda, continuos y bilaterales, hipoacusia, que tiende a ser neurosensorial, bilateral y con una mayor afectación de frecuencias agudas, y otros pacientes que nos van a referir hiperacusia. En los síntomas vestibulares tenemos las oscilopsias, que en este el paciente nos va a referir que los objetos visualizados saltan, vamos a tener nistagmo espontáneo o vértigo. En esto no voy a indagar tanto porque la doctora Lizeth nos va a hablar también, nos va a hacer un poquito más a profundidad de estos detalles. En cuanto a la monitorización de la ototoxicidad por fármacos, pues existen diferentes exámenes que ya conocemos que podemos realizar, algunos de forma de una evaluación subjetiva, otros de forma objetiva. Entre ellos, es importante tener en cuenta que esta monitorización va a ser compleja debido a diferentes factores. Entre ellos, el aumento del número de agentes ototóxicos que se van descubriendo, existencia de elementos de riesgo concomitante, la variabilidad y susceptibilidad individual, también la dosis del fármaco que se aplica y la forma de administración. Entre estos exámenes vamos a tener la audiometría tonal liminar, que este va a ser un método subjetivo de monitorización audiológica, en el cual vamos a realizar una evaluación seriada para medir los umbrales de tonos puros en las frecuencias del habla, de 250 a 8000 Hz. La pérdida auditiva ototóxica casi siempre es simétrica y se origina en las bandas de alta frecuencia. Otro de los estudios que podemos realizar es la audiometría tonal supraliminar o de alta frecuencia, en la cual nos va a medir umbrales auditivos por encima de los 8000 Hz. Estudios objetivos que podemos realizar van a estar los potenciales evocados auditivos. En esta va a tener indicación propiamente para aquellos pacientes que sean lactantes y niños de corta edad, en los que no podemos medir o realizar una audiometría tonal, o bien en pacientes adultos no colaboradores. También podemos realizar otoemisiones acústicas provocadas, ya sea por estímulos transitorios o por productos de distorsión. Aquí las otoemisiones son generadas en las células ciliares externas y van a valorar y monitorizar la función coclear. En estos casos lo que vamos a encontrar es una disminución de la amplitud de las otoemisiones. En cuanto a la monitorización vestibular, pues podemos realizar pruebas calóricas. Habitualmente la toxicidad vestibular tiende a ser diagnosticada con retraso, ya que los síntomas vestibulares aparecen más tarde. Entonces, en las pruebas que podemos realizar están las pruebas calóricas, que utilizan un estímulo no fisiológico y van a cubrir un rango restringido del reflejo vestibulocolar de los conductos semicirculares. Tenemos las pruebas rotatorias,
que esta podemos obtener información de altas frecuencias, y la posturografía dinámica, que va a valorar el reflejo vestibuloespinal. En cuanto al tratamiento, aquí es importante que la actuación sea preventiva. Debemos tener una adecuada monitorización auditiva, vestibular y renal. Entonces, algunas de las medidas que podemos emplear de forma profiláctica para evitar estos efectos tóxicos va a ser evitar uso de antibióticos aminoglucósidos, no sobrepasar la dosis total de riesgo, también programar estudios de forma seriada, tanto audiológicos, vestibulares y de la función renal, y analizar la existencia de factores de riesgo concomitantes. El paciente está utilizando otros medicamentos que tengan efecto ototóxico, el paciente tiene alteraciones renales, todo esto hay que valorar. Entonces, los enfoques para limitar el riesgo de pérdida auditiva inducida por medicamentos se pueden dividir en dos. Una van a ser las estrategias clínicas, que ya les mencionaba todas estas medidas de prevención, y dos, vamos a tener las intervenciones farmacológicas. Para las intervenciones farmacológicas es importante que tengamos en cuenta esta definición, que es un otoprotector. Esta va a ser una sustancia que tiene propiedades para proteger el oído interno contra un medicamento ototóxico. La administración concomitante de un otoprotector es un enfoque atractivo para la ototoxicidad. Se están haciendo múltiples estudios y se han hecho muchos valorando la efectividad de estos otoprotectores. Sin embargo, es importante que estos no tengan interacción con el medicamento, una interacción importante con el medicamento que se van a usar en conjunto, que no vayan a alterar la viabilidad de este otro medicamento para el efecto que queremos conseguir. Entonces, hay una serie de medicamentos que se han estudiado, podemos ver en el cuadro de la derecha, por ejemplo, para ototoxicidad por aminoglucósidos, medicamentos como agentes como el calcio, bloqueantes de los canales de calcio, glutatión, quelantes del hierro, fosfomicina, que casi siempre lo que hacen es como tienen una acción competitiva con el ototóxico para poder evitar esta acción. En cuanto a la ototoxicidad por cisplatino, pues aquí se describen diuréticos como soluciones hipertónicas de cloruro de sodio, manitol, que en esto lo que buscan es disminuir la toxicidad del metabolito que desarrolla, y también aumentar la excreción renal. Hay otros medicamentos como la fosfomicina, bloqueante de los radicales de oxígeno libre, y ototoxicidad por salicilatos, entre ellos los inhibidores de leucotrienos. Actualmente los que se están estudiando son la N-acetilcisteína y la aspirina, aunque ya los habíamos mencionado, ¿verdad?, que pueden tener algún efecto ototóxico. Sin embargo, se hicieron estudios prospectivos aleatorizados y doble ciego, donde encontraron que el uso concomitante de la aspirina con la gentamicina tenía un efecto protector en los pacientes que se usaban. También se ha visto el uso intratimpánico de medicamentos como N-acetilcisteína y dexametasona, que también puede conllevar a un efecto protector. Todo esto son estudios que todavía se siguen realizando para valorar este efecto protector. Entonces, solamente por mi parte, y lo dejo a continuación con la doctora Lisette, que nos va a dar una explicación más de los exámenes y síntomas que tenemos que valorar. Bueno, pues buen día, muchas gracias por la invitación. Como la doctora Gabriela les dijo, muchas gracias, doctora, por incluirme. Yo trabajo en el Seguro Social y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estoy a sus órdenes en lo que les pueda apoyar. Con la siguiente. Bueno, la doctora prácticamente abordó así todo, pero yo les voy a tratar de hablar de cosas de mi área de audiología que creo que es muy importante reforzar para que podamos hablar un mismo idioma, ¿verdad? Sabemos que existen pues 3 tipos de daño, cuando es a nivel de la cóclea, que es la parte inferior del oído interno, y cuando es el vestíbulo, que es la parte superior del oído interno, y la ototoxicidad mixta, que es ambas, ¿verdad? Tanto coclear como vestibular, hablando de estos medicamentos o de esta sustancia, la que sigue. Entonces, dentro de los síntomas cocleares está, la doctora lo mencionó, solo repetir, la hipoacusia, que ya les voy a hablar un poquito más de ello, de los acúfenos, la algiacusia, que ustedes ya saben que es el malestar, ¿verdad? El dolor ante los ruidos, y la hiperacusia, que es como que escuchar ruidos así como que más fuerte de lo normal. El paciente se queja no solo que no oye, no solo que tiene zumbidos, sino también que le molestan los ruidos o le duele el oído cuando oye los ruidos. La que sigue.
Bueno, la doctora Gabriela les habló, ¿verdad? De que, y esto es muy importante saber, que los primeros sonidos que se pierden son los agudos. Esto es como lo característico. ¿Cuáles son los sonidos agudos? Pues a partir de 3.000 Hz. 3.000, 4.000, 8.000 Hz en adelante son los primeros en afectarse. Ese es número uno. Número dos, característica de la hipoacusia por ototóxico es que se afectan en forma simétrica los dos oídos, tanto el derecho como el izquierdo. Cuando es por vía sistémica, parenteral o oral. Ahora, al menos que, pero esto es como una teoría, no se ha comprobado, ¿verdad? Si se usa gentamicina en gotas o la medicamento que la doctora mencionó en gotas, en un solo oído podría afectarse unilateralmente, hablando que hubiera una perforación timpánica, ¿verdad? Pero esto no es algo así como que se ha estudiado y que está, sino que como una teoría. O sea, que sigue. Bueno, quise poner esto porque es muy importante como que ustedes sepan la clasificación que nosotros como audiólogos manejamos. Existen muchas clasificaciones de las diferentes pérdidas de audición, pero la que nosotros manejamos es según la ANSI, que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Entonces nosotros manejamos este tipo de pérdidas de audición, porque estos pacientes que usan ototóxicos pueden ser desde asintomáticos hasta tener una hipoacusia profunda. Lo normal es, normoyente es hasta 20 decibeles. Y aquí está malo porque realmente podemos tener personas normoyentes desde menos 10 decibeles, ¿verdad? Hay gente que se le hace la audiometría en menos 10 y ahí responde. Menos 10, menos 5, 0, 5, 10 hasta 20. Eso es lo normal. Hipoacusia leve se habla de 21 a 40 decibeles, que es personas que, ¿cómo ustedes pueden chequear la hipoacusia leve? Esto es muy importante. Si ustedes hablan susurrado, es una forma clínica de saber que la persona podría tener una hipoacusia leve, hablar susurrado y que la persona no escuche la voz susurrada es una hipoacusia leve. Una hipoacusia moderada es entre 41 a 60 decibeles, una que ya es que ustedes hablan a una intensidad normal de la voz y el paciente no escucha. Ya una hipoacusia severa de 61 a 80, ustedes tienen que gritar para que oigan. Y una hipoacusia profunda es de 80 o más decibeles, que son los sordos, ¿verdad? Que aunque ustedes griten, no entienden lo que ustedes están diciendo. Entonces, por clínica, ustedes pueden más o menos guiarse para saber qué tipo de pérdida de audición tiene el paciente. ¿Qué sigue? Bueno, quise poner esto porque se habla, aunque la doctora mencionó que se afecta tanto células ciliadas externas como internas, pero dice que tiene alta selectividad por las células ciliadas externas. Se afecta a la discriminación auditiva. ¿Qué es discriminación auditiva? Es entender el lenguaje y los diferentes sonidos ambientales. El paciente dice, fíjese que sí oigo, pero no entiendo lo que me dicen. Yo sé que me hablan, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque se dañan las células ciliadas externas. ¿Y cómo podemos valorar esto? A través de la logoaudiometría. Por ejemplo, un paciente puede oír un sonido del viento y podría escucharlo igual que la voz, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Por eso es importante la audiometría completa, tanto la tonal como la logoaudiometría. Por lo que dice ahí abajo, que tienen alta frecuencia por células ciliadas externas, y aquí en este gráfico explica más o menos lo normal, ¿verdad? Pasamos en 20, 40, aunque aquí está como medio raro, pero se pasa entre 20, 40 y 60, y lo normal es que respondan al 100%, aunque un paciente con una audiometría tonal normal, en 20 decibeles puede responder entre 80, 90 porcentaje, y eso es normal. En la logoaudiometría, lo que pasamos para recordarles son monosílabos o bisílabos, ¿sí? El que sigue. Bueno, puse esto porque, para recordar, bueno, con las células ciliadas internas es con las que realmente escuchamos. A pesar de que las células ciliadas externas no escuchan, por decirlo así, permiten que las células ciliadas internas escuchen porque amplifican las vibraciones del sonido que llegan al oído interno y permiten que estas células sean estimuladas de mejor manera. Entonces, ¿qué significa? Como que con las células ciliadas externas nos ayuda a discriminar, a entender la diferencia entre los diferentes fonemas y los diferentes sonidos que existen. Y las internas como que ya es el nivel de audición con el que podemos escuchar, ¿sí? El que sigue. Bueno, esta diapositiva es como para
No sé qué tanto ustedes manejan lo de la logoaudiometría, pero bueno, lo quise poner porque aunque nosotros como audiólogos somos los que hacemos este examen, pero ustedes pues son los que lo interpretan, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno darnos cuenta si está bien hecho un examen o no, ¿verdad? Lo normal, como les decía, si tenemos una audiometría como está aquí, que es un oído derecho, normal, ¿verdad? Se toma, cuando es una audiometría normal, se toma para la logoaudiometría, se pasan las palabras en 20, en 40 y en 60 decibeles. Entonces se ve cuánto de esas 10 monosílabos responde el paciente. Entonces, si es normal, con la logoaudiometría estamos corroborando de que sí coincide, o sea, debe de salir en 20 decibeles al 80, 90 o 100%, en 40 decibeles al 100% y en 60 decibeles al 100%. Si yo tengo una audiometría tonal normal, arriba de 20, pero la logoaudiometría, por ejemplo, en 40 decibeles me responde en un 80%, no coincide. Entonces algo anda mal, entonces hay que repetirla, ¿verdad? Y en el caso de una logoaudiometría de una hipoacusia, por ejemplo aquí, en el oído izquierdo, en 500 tiene 10, 20 en 1000 y 40 en 2000. Esas tres frecuencias, 500, 1000 y 2000, es las que tomamos para la logoaudiometría. Entonces, este paciente tiene del oído izquierdo, en 500 tiene 10, en 1000 tiene 20, sumamos 30, en 2000 tiene 40, sumamos 70. Lo dividimos entre 3, da más o menos 23 puntos y pico, más o menos lo aproximamos al 25 decibeles. Entonces, en 25 decibeles, en este caso, empezamos la logoaudiometría, a pasar la intensidad de los monosílabos. Entonces, le pasamos 10 monosílabos en 25 decibeles, de ahí le sumamos 20 decibeles más a 45 decibeles, luego 20 más a 65 decibeles. Y ese es el porcentaje de logoaudiometría que me debe de salir en este paciente, ¿verdad? Y el objetivo de la logoaudiometría, aparte de ver la discriminación auditiva, es ver que coincida con la audiometría tonal, que sea así como que el porcentaje, nosotros como audiólogos vemos que debe de coincidir con las respuestas tonales que nos da el paciente, ¿sí? La siguiente. Bueno, la doctora les hablaba de la audiometría de alta frecuencia. Esto es muy importante. Si ustedes, bueno, como ustedes saben, la audiometría convencional, los audiómetros normalmente llegan hasta 8000 Hz. Pero existe esta audiometría de alta frecuencia, que llega de 10.000 hasta 20.000 Hz. ¿Por qué es importante esto? Porque estos pacientes que tienen daño auditivo y no sienten hipoacusia, no sienten nada o pueden sentir solamente un acúfeno, vemos muchas veces que el daño está aquí, en estas frecuencias, más allá, ¿verdad? Que son sonidos que no están, normalmente no son dentro de los fonemas que escuchamos. Entonces, esta audiometría tonal es muy importante, de alta frecuencia, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, pues en Honduras no contamos con un tipo de esto, pero les digo que es importante en estos casos. El que sigue. Esto es lo que les decía, ¿verdad? Lo normal, ustedes tienen su audiograma, que normalmente se hace exámenes de 125 a 8000. Hay personas que empiezan en 250, pero normalmente empezamos desde 125 Hz hasta 8000. ¿Sí? Entonces, esta es la audiometría tonal convencional, donde se encuentran las diferentes letras, como ustedes ya lo saben, la banana auditiva famosa, en donde están los diferentes fonemas, y eso es como lo que nos sirve para nuestro lenguaje. Entonces, si el paciente tiene daño a partir de 10.000, que es el caso anterior, como que no afecta realmente su comunicación. Lo que afecta son sonidos, que será, no escuchan cosas muy agudas, canto de un pajarito, un timbre muy agudo, un celular muy agudo. Incluso hay personas que tienen bastante daño en 6.000 y 8.000 Hz, pero ahí, si ustedes ven, no hay ¿cómo se llama? Letras, no hay fonemas. Entonces, estas personas lo que se les afecta solamente son sonidos agudos, el canto de un pájaro, o como les decía, un timbre o un celular, pero ya empiezan a tener daño. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Considerar esto. Vamos al que sigue. Características de la hipoacusia, bueno,
no siempre causa un daño inmediato. Ya se ha visto en algunos estudios que los ototóxicos se pueden acumular en el oído interno por meses e incluso hasta por un año. Y dicen que hasta después es que presentan sordera, pero que esto no es lo típico, pero sí puede suceder. También, bueno, ese es uno. 2, hay sordera de inicio súbito. Y 3, van perdiendo de forma gradual. Por ejemplo, pacientes que se le administra estreptomicina en forma progresiva van perdiendo la audición de forma gradual. Entonces son 3, así como inicios de hipoacusia, en forma súbita, perdón, en forma progresiva y después de muchos meses, ¿sí? El que sigue. Bueno, dentro de los exámenes que se hace están las emisiones otoacústicas. Como ustedes saben, las emisiones otoacústicas se usan en el estudio de ototoxicidad, ya que puede alterar la aparición de hipoacusia ya que pueden alterarse antes de la aparición de la hipoacusia en la audiometría o en el audiograma. Entonces esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque esto mide la función de las células ciladas externas. Como ustedes saben, pasamos un sonido, el oído externo lo capta, pasa al oído medio, a la cóclea y de ahí se regresa la respuesta y lo capta un micrófono y se ven estas rayitas verdes, se ven si realmente existe hipoacusia, más bien daño en las células ciladas. Esto no me va a decir qué nivel de pérdida de audición, no, simplemente hay o no afección en las células ciladas externas, digamos. La timpanometría, bueno, quise poner esto para recordar, es la gama, así como la batería de estudios que hacemos, ¿verdad? Estos pacientes, si no tienen ningún otro problema, la timpanometría va a ser tipo A. O sea, esta es la clasificación de Yerger que usamos y si no hay ningún problema, como el daño es en el oído interno, entonces de lógica, su oído medio, que es la evaluación de la timpanometría, me va a salir tipo A, ¿verdad? Ya si, por ejemplo, yo tengo un paciente que estoy sospechando que tiene un daño auditivo por ototoxicidad y vengo y le hago la timpanometría y me sale un tipo B, entonces tiene pues agregado otros problemas oído medio, pero el origen no es su ototoxicidad. El que sigue. Los reflejos estapediales también es importante hacerlos. Como le digo, esto es dentro de la batería normal que se hace. Los reflejos estapediales nos pueden también guiar, pueden salir alterados cuando hay un daño por ototoxicidad. La que sigue. ¿Por qué? Aquí está. Esto explora la resistencia que opone el tímpano al paso de sonido y medición de reflejos que hacen contraer el músculo del oído medio, ¿verdad? Es el músculo del estapedio. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden porque normalmente la contracción de este músculo tiene lugar por un arco reflejo que se excita ante estímulo sonoro con una intensidad de 70 a 80 decibeles. Esto es lo normal. O sea, lo normal es que el paciente que aparezcan los reflejos estapediales entre 70, 80 a 90 decibeles, es lo normal. Esto es un reflejo involuntario y bilateral. La que sigue. Ahora, es muy importante esto. Bueno, aquí hay células ciladas normales, células ciladas anormales. Entonces, cuando hay un daño, por ejemplo, se sospecha cuando aparece el reflejo con menor intensidad que lo normal. Esto es reclutamiento auditivo. Y el reclutamiento auditivo a mí me confirma que el problema está en la cóclea. Por eso es importante también los reflejos estapediales. Todos estos estudios como para sumar todo junto con la clínica y poder dar un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hipoacusia a 40 decibeles, lo normal sería que me aparezca un reflejo estapedial 70 a 80 decibeles más, o sea, a 110 o 130 decibeles, es lo normal. 70 decibeles sobre el umbral en este caso, pero si aparece antes, por ejemplo, que aparezca, el paciente tiene una hipoacusia a 40 decibeles y el reflejo me aparece en 90 decibeles antes de lo normal, estamos ante la contracción del músculo con solo 50 decibeles y esto es reclutamiento auditivo. Entonces, nosotros muchas veces ponemos reflejos estapediales con datos de reclutamiento auditivo. ¿Qué significa esto? Confirmamos que la hipoacusia es coclear o que el daño es a nivel de la cóclea. El que sigue. Bueno, el síntoma del acúfeno, como ustedes ya saben, es un desorden auditivo subjetivo. Es un daño coclear que pasa muchas veces desapercibido en audiometría tonal convencional, lo que les decía, o sea, el paciente siente el zumbido, ustedes hacemos nosotros, la audiometría y sale cheque, la audiometría normal, cheque. Entonces,
¿qué se le dice al paciente? Yo en lo personal le digo, porque esto es muy importante, miren, el acúfeno se produce siempre por un grado de pérdida de audición y nuestro cerebro genera el tinnitus cuando no recibe esa información. ¿Qué significa? O sea, si alguien tiene zumbido, tiene un daño auditivo. ¿Estamos claros? 100%. O sea, no es de que tiene zumbido porque tiene otra enfermedad. No, el zumbido es porque hay un daño auditivo. Pero ¿a dónde lo vamos a ver? En las audiometrías de alta intensidad, de alta frecuencia, perdón, a partir de 10.000 Hz. Entonces, ¿yo qué le digo a mis pacientes? Bien, llegan con el acúfeno, su audiometría tonal es normal. Entonces les explico, bueno, usted tiene un problema en el oído, pero es algo que la máquina no lo detecta, que esta máquina no lo detecta, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque yo les digo, bueno, si hacemos una audiometría de alta frecuencia, lo más seguro es que va a salir alterada. ¿Sí me explico? Porque siempre hay un daño, o sea, el acúfeno me indica un daño en las células, en el oído interno, en algún momento en la vía auditiva. Esto lo vamos a ver en la siguiente. Pase la siguiente. Aquí, mire. El tinnitus, esto es muy importante realmente, puede involucrar una alteración a nivel del funcionamiento del oído interno, la percepción de este y el grado de molestias asociadas dependiendo de modificaciones en redes cerebrales cognitivas y emocionales. ¿Qué significa esto? O sea, que la vía auditiva, el acúfeno indica un daño a nivel, sí, de la cóclea que se capta a nivel de la vía auditiva y en este caso se ha visto en el núcleo coclear dorsal. Son estudios que se han visto, bueno, las personas que están manejando cuestiones de acúfeno, que incluso, bueno, ustedes saben que es así como el pan diario de nosotros, en donde el paciente llega y tiene un acúfeno. Lo más importante, existen unas escalas para saber qué tanto le afecta el zumbido al paciente y de acuerdo a eso es el manejo, ¿verdad? Entonces se maneja con cuestiones emocionales. Yo les digo, por ejemplo, si no le afecta para dormir, no le afecta para trabajar, pues trate de no ponerle mente. Ahorita existen unos tratamientos que trabajan a nivel del cerebro como para ver la reacción y modifican la respuesta a nivel del cerebro para estos sonidos. Es otro rollo, realmente yo no manejo eso, solo lo están manejando a nivel privado ahorita. Es muy caro, ¿verdad? Pero pues no sé realmente qué tanto funciona. No tengo un paciente que me diga, doctor, usé esto y me ha funcionado. No lo tengo porque pues los pacientes que yo manejo no tienen ese alcance económico, ¿verdad? Para adquirir esta situación, pero habría que ver, es una posibilidad que existe. ¿Qué sigue? La otra cuestión es muy importante, ya hablamos de lo coclear, ahora de lo vestíbulo ototoxicidad. Estos son muy variables, estos síntomas son muy variables. ¿Por qué? ¿Por qué son muy variables? Pues porque en el equilibrio participa tanto la visión como la propiocepción. O sea, nuestro equilibrio depende de tres cosas, como ustedes lo saben: oído, visión y propiocepción. Entonces, esta multitud de sistemas que intervienen para el equilibrio hace que el daño sea muy variable por las múltiples entradas que tienen que ver con el equilibrio. Por ejemplo, un niño pequeñito que pierde sus dos vestíbulos por amicacina, y en este caso puede ser normal su equilibrio, porque tiene los dos vestíbulos afectados. ¿Por qué? Porque tiene la visión, propiocepción íntegras y por su plasticidad cerebral. Vértigo es la pérdida de la función de un solo oído. Es muy importante, bueno, que ustedes o todos los que manejamos cuestiones de oído sepamos la diferencia entre mareo y vértigo, ¿verdad? No es lo mismo mareo, no es lo mismo al vértigo. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué sigue? Bueno, en estos pacientes lo típico es que no tengan vértigo. Vértigo es cuando el desequilibrio es en un solo oído. Y como dijimos al principio, el daño es simétrico. Y aquí lo típico es que se dañen ambos oídos. La función es baja en ambos y lo que sienten es un mareo al caminar o girar la cabeza. Eso le llaman ataxia vestibular, es falta de equilibrio. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Yo siempre les digo a mis pacientes, si usted, así, ¿qué siente usted? Pues dice, es que yo vengo con un gran vértigo. Ok, ¿qué siente usted? ¿Cómo ve usted las cosas? Entonces, no, dice, yo veo las cosas bien. Yo solo siento así como mareo. Pero desde el momento que me dice, yo veo las cosas bien, no es un vértigo. Entonces, ¿cuál es lo clásico del vértigo? ¿Qué siente usted? Bueno, yo siento que las cosas giran, que yo giro, que me cae encima la casa, que me hundo. Eso es un vértigo. Siempre es bueno no decirle al paciente, darle la idea al paciente. Usted siente que las cosas dan vuelta, entonces ellos van a decir sí.
Yo en lo personal pregunto qué siente usted, cómo mira usted las cosas. Entonces, de acuerdo a eso, yo veo si realmente es un vértigo o es un mareo, ¿sí? Eso es muy importante, porque el manejo es diferente. En cuanto a nosotros, como otoneurólogos, el manejo del mareo y del vértigo es diferente, los tipos de ejercicios que se manejan. El que sigue. Bueno, lo ideal. Digo ideal porque pues la verdad que aquí no manejamos esto en cuanto a estos dibujos de las pruebas rotatorias, pruebas calóricas, posturografía, audiometría de altas frecuencias, pues no lo manejamos, es lo ideal, pero no. Sí tenemos la audiometría tonal, en el caso de estos pacientes, si nos damos cuenta que el paciente va a recibir algún tipo de medicamento o algún tratamiento con ototóxico, lo ideal es hacer la audiometría tonal y de altas frecuencias antes de esto, ¿verdad? Y después, cuando ya reciben el tratamiento, hacerlo. Entonces, nosotros la verdad nos manejamos por pura clínica. O sea, para dar un diagnóstico vestibular es pura clínica. No tenemos estos equipos. Dios quiera en algún momento lo tengamos porque sí vale la pena, ¿verdad? Pero la verdad es pura clínica para poder llegar a un diagnóstico vestibular. El que sigue. Lo que la doctora decía, lo recalco también, la ACHA, que es la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, habla de una disminución de 20 decibeles o más en el umbral de tonos puros a una frecuencia, aunque, a una frecuencia, 10 decibeles o más en dos frecuencias adyacentes, o pérdida de 3 frecuencias. O sea, ustedes tienen una audiometría antes de que comience el tratamiento y después. Si en una sola frecuencia tiene una pérdida de 20 decibeles, en dos frecuencias tienen una pérdida de 10 decibeles, o en tres frecuencias tienen una pérdida de 5, 10 o más decibeles, ya hay que considerar que hay una pérdida por ototóxico. Estas son pruebas consecutivas que se hacen en estos pacientes. El que sigue. Bueno, eso sería. Muchas gracias. No sé si... Eso sería, doctora, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por su colaboración. Bueno, mucho gusto. No sé, alguien si tiene alguna duda o pregunta.